Descubierto en el escalofriante enfrentamiento de 1240 que maldición a los imperios y los quinto y K I N G o S, la oscuridad caía como una manta pesada sobre el barrio. Alejandro respiraba hondo, escuchando el eco hueco de sus pasos en la calle desierta. Algo en el aire estaba mal, muy mal. Los murmullos, las miradas furtivas, la sensación de ser seguido, lo mantenían en alerta. No salgas después de las 10, le había dicho su madre 1000 veces. Y en cada ocaso, el miedo se convertía en un compañero constante. Al regresar de su jornada en el restaurante, los ojos entre las sombras parecían Piercy, hombres con gorras que se congregaban en las esquinas como espectros. Susurros aterradores formaban un manto sonoro que envolvía la noche. Se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No te dejes llevar por la paranoia, se dijo, pero la voz en su interior le gritaba que algo oscuro acechaba. Fue entonces cuando lo vio, un joven de mirada intensa, que parecía seguirlo, como si las sombras lo estuvieran reclamando. Los vikingos, murmuró el extraño, dejando caer la frase como un peso en el aire. Ellos traían una maldición, un pacto que atormenta aún a los vivos. Alejandro, atrapado entre la incredulidad y el horror, sintió que el escalofrío se hacía un nudo en su estómago. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz entrecortada, pero el extraño solo sonrió, mostrando una mezcla de locura y sabiduría. Las desapariciones en el barrio, las historias de su madre sobre los ancestros. Todo parecía entrelazarse. Había rumores de un antiguo enfrentamiento, Unchoke Brutal, en 1240, donde vikingos y pueblos indígenas disputaron su tierra con espadas y venenos. Cada encuentro, cada grito, cada sacrificio, había dejado un eco en los rincones de su hogar en cuerpos perdidos. Recuerdos por... Mientras el viento helado cortaba su rostro, Alejandro se sintió atraído hacia un anciano del vecindario, conocido por sus relatos fascinantes. Había algo en sus ojos que reflejaba el sufrimiento de generaciones. Hijo, no puedes ignorar el pasado. La maldición está aquí, le advirtió el anciano, su voz temblando, como las hojas en otoño. Ahora, las palabras del extraño comenzaban a cobrar sentido. Cada desaparición era una pieza de un rompecabezas aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con una determinación naciente, Alejandro se reunió con sus amigos del barrio, la sensación de urgencia pulsando en sus venas. Los murmullos de temor se unieron a sus voces, formando un grito colectivo contra la desesperación. Pero la noche seguía avanzando con su manto oscuro y pesado. Cada sombra parecía moverse, cada esquina escondía un peligro. Cuando un grito desgarrador resonó en la oscuridad, el mundo de Alejandro se detuvo. Su hermana había desaparecido. El terror se apoderó de su pecho, y un sudor frío brotó de su frente mientras su mente daba vueltas. Atormentado por pensamientos de pánico, sin poder perder un segundo, se adentró en el laberinto de callejones, el eco de su corazón retumbando como un tambor de guerra. Justo frente a él, el joven misterioso apareció una vez más, como una sombra en la penumbra. Soy el guardián de secretos, dijo con una voz profunda y resonante. Debes decidir, Alejandro. La verdad no siempre libera. A veces, condena. Ante esa revelación, todo se volvió más confuso, su mente girando en un torbellino de preguntas. Las leyendas que había escuchado cobraban vida, y el tiempo se esfumaba. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad esperaba, como un predador al acecho, y los secretos del barrio clamaban por ser revelados. La respiración de Alejandro se aceleró. El joven misterioso se desvaneció en el aire, como si jamás hubiera estado allí, pero su presencia persistía, impregnando cada rincón. La ansiedad lo envolvía y el grito de su hermana aún resonaba en sus oídos, como un eco oscuro que no podía ignorar. Sin más opción, se adentró en el laberinto de callejones, su corazón golpeando con la fuerza de un tambor de guerra. Las sombras parecían cobrar vida,
danzando a su alrededor, y cada paso que daba parecía provocar un susurro en la noche. ¿Dónde estás?, gritó, su voz resonando en el vacío. Pero solo encontró el silencio que lo devoraba. En su mente, las historias del anciano volvían y volvían. La maldición, el pacto, ¿era esto lo que había atraído la oscuridad a su vida? Un escalofrío helado recorrió su espalda cuando vio un destello de movimiento. Algo se movía con rapidez entre las sombras. «Espera», exclamó, intentando seguir la figura. A cada paso, el miedo lo llevaba más lejos, más profundo en la noche, mientras recuerdos olvidados se reavivaban, en rostros conocidos que habían desaparecido. Susurros de desesperación que se entrelazaban en la bruma de su mente. En el fondo de un callejón, encontró una puerta entreabierta, lúgubre y carcomida. «Debo entrar», pensó, aunque la advertencia del anciano resonaba en su mente. La verdad podía ser condenatoria, pero su hermana necesitaba de Elan. Con un giro de manija, la puerta crujió y se abrió, revelando la oscuridad. Dentro, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, ecos del pasado, que parecían latir junto a Elan a su alrededor. Pequeños restos de rituales antiguos, elementos olvidados que susurraban historias de ofrendas y sacrificios. Cada respiración le hacía sentir más pesado, como si la atmósfera misma intentara oprimirlo. En una esquina, un cuadro desgastado por el tiempo despertó su curiosidad. Era una representación de un enfrentamiento, guerreros vikingos en una batalla feroz, con rostros de furia y desesperación. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. Se sintió observado, como si aquellos ojos pintados pudieran ver más allá de la tela, fijándose directamente en su alma. En ese instante, un ruido atrajo su atención. Un chirrido, como el de una puerta que se abría lentamente. Se dio la vuelta, y allí estaba su hermana, inmóvil y pálida, con la mirada fija en algo detrás de él. «Alejandro», susurró, su voz apenas un eco. El corazón de Alejandro casi se detiene. «¿Qué pasó?», gritó desesperado, pero su voz temblaba, mientras sentía que la oscuridad los envolvía lentamente. La expresión en el rostro de su hermana lo aterrorizó. Algo más estaba presente. Él podía sentirlo. Un movimiento detrás de ella. Una figura emergió de las sombras. Era un ser esquelético, con ojos hundidos y una sonrisa macabra que parecía burlarse de todo lo que conocía. «La maldición no se ha olvidado», dijo la figura, con una voz grave y resonante. «El pasado no es solo historia, es un destino». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el ser levantó una mano, como conjurando una tormenta, y el aire a su alrededor se volvió pesado, casi tangible. «Tu elección será lo que determine el fin. O el inicio de todo», advirtió. La oscuridad se espesó, y de repente, todo a su alrededor giró. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al mirar a su hermana, vio que su expresión cambiaba, como si alguna fuerza desconocida la estaba reclamando. «Sálvame», murmuró ella, mientras las sombras se cernían más cerca. Alejandro extendió la mano hacia ella, pero el abismo se apoderó de la escena. Todo oscureció, y justo cuando sintió que se perdía, una risa aguda resonó en sus oídos, una risa que abarcaba siglos de terror. Y entonces, la oscuridad lo tragó por completo, dejándolo solo, vacío, con la sensación de haber perdido mucho más que solo su hermana. ¿Podría Alejandro enfrentar la verdad de la maldición y rescatarla? ¿O el destino realmente estaba trazado por aquellos que habían venido antes? El eco de su propio grito resonó en la oscuridad. Alejandro estaba suspendido en un vacío, despojado de tiempo y espacio. Su corazón latiendo descontrolado parecía un tambor de guerra, resonando con fuerza a medida que la incertidumbre lo aplastaba. Un sudor frío le empapaba la frente mientras intentaba comprender dónde estaba. De repente, el suelo cobró vida nuevamente bajo sus pies. Sin previo aviso, se encontró de pie en un claro que parecía tejido por la niebla y la penumbra, el aire denso y cargado de un olor a tierra húmeda. A su alrededor, figuras se dibujaban en la bruma en guerreros vikingos, sus rostros marcados por el sufrimiento. Él no podía creer lo que veía. «Están atrapados», murmuró para sí mismo. Sus ojos grandes como platos, al reconocer que eran almas errantes,
condenadas a revivir su último momento de vida, una y otra vez. Alejandro, en la voz de su hermana, lo atravesó como un rayo. Casi como un reflejo, corrió hacia el sonido, la imagen de su hermana, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Avanzó entre los guerreros, quienes parecían ignorarlo, completamente absortos en su lucha con sombras que iban y venían, grabando angustia en sus miradas. La voz de su hermana se intensificó, un eco desgarrador que le rompía el alma. Allí estaba, al fondo del claro, rodeada de neblina, con un aura de desesperación. «¡Voy a sacarte de aquí!», gritó Alejandro, mientras la niebla se cerraba alrededor de él. Cada paso que daba se sentía como una batalla contra un destino que intentaba retenerlo. El ser esquelético de antes reapareció, surgiendo de la oscuridad como un faro siniestro. «No puedes liberarla», dijo con voz rasposa, retumbando en el aire helado. «La maldición está sellada. Sus destinos ya fueron determinados». ¿Determinados? Alejandro replicó con furia, la desesperación desbordando en sus palabras. «¿Quiénes son ustedes para jugar con nuestras vidas?». La figura esquelética se rió, un sonido que enviaba escalofríos por su piel. «Nosotros somos los guardianes de lo que una vez fue, y lo que siempre será. Vienen de lejos para reclamar lo que ya no les pertenece». El tiempo en ese lugar pareció detenerse. Ante él, luces extrañas chisporroteaban en el aire como pesadillas hechas de fuego, y Alejandro sintió que estaba al borde de perderse nuevamente. La escena de su hermana atrapada entre sombras y guerreros se reproducía sin cesar en su mente. Volvió a clamar ella, las sombras extendiéndose hacia su figura delicada. «Escúchame, hermana». Alejandro intentó calmarla. «Voy a encontrar la manera de liberarte. No pierdas la fe. Tu fe no es suficiente. Debes entender el sacrificio que necesita esto», interrumpió el ser. «El alma de uno debe ser entregada. Cuando lo hagas, ella encontrará la paz. De lo contrario, ambos quedarán atrapados aquí por siempre». Alejandro sintió el frío deslizarse por su columna vertebral. No voy a sacrificarme por nada. La idea de perder todo en un instante lo horroriza. Incluso si sigues así, las sombras reclamarán lo que es suyo», dijo la figura ominosa. «Es hora de que elijas. La oscuridad no perdona». Mientras miraba a su hermana, la desesperación se apoderó de él nuevamente. «Un sacrificio. ¿Es eso lo que necesitaba para rescatarla?». De la niebla, un grito desgarrador resonó. Era su voz, repitiendo su nombre, Alejandro, y en ese momento comprendió. La maldición no solo era su historia, era su destino. «Yo me ofrezco», gritó, pero la esfera de oscuridad detrás de él ya comenzaba a cerrarse. Los vikingos fueron absorbidos por una neblina oscura que parecía devorarlo todo. El Sir sonrió, sus ojos hundidos, brillando con malicia. «Así sea. La balanza de la vida se reconfigura». Las sombras danzaron alrededor de Alejandro, trenzándose como serpiente. A medida que todo se oscurecía de nuevo, una última imagen brilló frente a sus ojos, a la mirada de su hermana, llena de terror y vulnerabilidad. «No, Alejandro», su grito vibró en su interior como un arrebato de desesperación. Y mientras la oscuridad lo absorbía, lo único que pudo pensar fue, ¿era realmente esto un final? La neblina se disipó, dejando una nueva elección en su mente, pero ya no estaba solo. La maldición que una vez había atrapado a miles, ahora amenazaba con envolverlos a ambos otra vez. ¿Y si esta elección fuera la última?, se preguntó, mientras la oscuridad comenzaba a reinar nuevamente, dejando un rastro de vulnerabilidad y miedo. ¿Podría realmente sacrificar su vida por la libertad de su hermana? ¿O había un camino más oscuro por descubrir? La respuesta danzaba en el aire frío que los estrechaba. Alejandro sintió cómo su cuerpo se estremecía mientras la oscuridad lo engullía por completo. Pero, al contrario de lo que esperaba, no estaba solo en ese abismo sin fin. Un sudor helado empapaba su piel. Podía sentir la presencia de las almas perdidas acercándose, murmullos apagados flanqueando su conciencia. La noción de temor se convirtió en desesperación. De repente, sintió un tirón en su pecho, un dolor agudo que le recordó la conexión con su hermana. No podía dejar que esto acabara aquí. Haciendo acopio de fuerzas, alzó la voz,
en un grito desgarrador que retumbó en la negrura. «Regreso, hermana, voy a encontrarte». Las sombras cesaron momentáneamente su avance, flotando suspendidas en el aire. Entonces, la figura esquelética emergió una vez más, con una estela oscura a su alrededor, su sonrisa torcida, atrapando la escasa luz que quedaba. «Has decidido entregar tu vida, pero ¿estás preparado para enfrentar el precio? La oscuridad siempre toma más de lo que da. Si eso significa salvarla, lo haré», gritó Alejandro, con su corazón palpitante de resolución. Con cada palabra, sentía que la vida se deslizaba de sus dedos. Pero también vio algo en la expresión del ser Anún, una dopleta destilada entre la sed y el miedo. Las almas perdidas que lo rodeaban comenzaron a susurrarle secretos olvidados. Fragmentos de historias, de terror y tragedia, se arremolinaban en su mente. Los vikingos han su código. No son solo guerreros, son prisioneros más. Al igual que nosotros, cada palabra resonaba con fuerza mientras rememoraba viejas leyendas que habían llegado a sus oídos. «No puedes abrir esa puerta sin saber lo que hay detrás», intervino el esqueleto, su voz resonando como un trueno helado. «El coste nunca es solo tu vida. También lo es tu alma». Alejandro contempló el oscuro horizonte a su alrededor. La neblina empezó a tomar formas extrañas, dibujando siluetas de los guerreros que una vez fueron. ¿Y si fueran ellos quienes le mostraran el camino? Se recordó a sí mismo que el conocimiento podría ser su única salvación. «Si hay algo que aprender de su maldición, que sea mi guía», exclamó con fervor, desafiando el rol que se le había impuesto. Las esencias de aquellos guerreros comenzaron a gravitar hacia él, sus miradas fijas, llenas de esperanza y angustia. Una voz anciana resonó entre los vítores de las almas reanimadas. «Debemos romper el ciclo. Sacrificio no es solo despojarse de vida, es entender el dolor y transformarlo en energía. Lucha, no solo con tu cuerpo, sino también con tu voluntad». De pronto, frente a Alejandro, un camino se iluminó débilmente. El fervor de la experiencia le mostraba el atajo a su hermana, pero también la realidad de su propia condena. Con un grito, se adentró en la senda brillante, la esperanza disparándose como flechas en su corazón. Pero detrás de él, el ser esquelético se apretó. Sus ojos resplandecían con una necesidad voraz. «No te será tan fácil, muchacho. Deberás enfrentarte a la verdad de tu sacrificio. Enfréntalo, y el eco de tu decisión será implacable». Mientras avanzaba, sintió que el aire se volvía más pesado. Cada zancada, un eco de su creciente temor. La neblina se arremolinaba junto a él, mientras las almas y los guerreros empezaban a cobrar vida y a susurrarle verdades. La vida se alimenta de las decisiones, no solo de los sacrificios. Una sombra se cernió sobre Alejandro, la posibilidad de un destino aún más oscuro. El suelo empezó a temblar bajo sus pies, y la risa del esqueleto reverberaba como una amenaza. «Prepárate, porque esto es solo el comienzo». Sin embargo, algo de fuerza se encendía en él, fomentando una lucha interna. Las palabras resonaban en su mente. No solo eran ecos, sino un mantra que prometía libertad. Y en ese instante, un grito familiar surgió nuevamente, alzándose por encima del caos. «Alejandro, no te rindas». Con el eco de su hermana en los oídos, y el terreno temblando a su alrededor, se enfrentó a la verdad de su elección. «¿Estás listo?», susurró el ser, su voz acompañada de la helada oscuridad. Mientras la forma del claro se distorsionaba, Alejandro supo que lo peor aún estaba por venir. ¿Podría realmente luchar contra la maldición sin sacrificarlo todo? ¿O había algo más aterrador esperando en la niebla? La luz tenue del camino se desvaneció gradualmente, sumergiendo a Alejandro en una oscura penumbra, donde la bruma cobraba vida, susurrando secretos que resonaban con cada latido de su corazón. El ser esquelético parecía crecer en poder, cada vez más cerca, alimentándose de la angustia que emanaba de su ser. El eco de las palabras de las almas antiguas resonaba en su mente: «La vida se alimenta de las decisiones», una advertencia que lo seguía como una sombra. Sin embargo, la imagen de su hermana seguía clara en su mente. «Ella irá, Sufero. Voy a salvarte. No importa el precio», pensó, mientras respiraba hondo,
sintiendo como su piel se erizaba. A lo lejos, vio visiones borrosas de guerreros de épocas pasadas. Sus miradas, llenas de pesar y sufrimiento, parecían atrapados en un ciclo de dolor, como si sus propias almas estuvieran atadas a la maldición de aquellas tierras. Mientras avanzaba, el fondo de la niebla se tornó más oscuro. Caía en un abismo de recuerdos en el eco de risas infantiles. El aroma a tierra mojada de su hogar, el canto de su hermana, todo se entremezclaba con la desesperación, como un torbellino que lo arrastraba. Instintivamente, se dio cuenta de que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, lo acercaba a un desenlace inevitable. De repente, la neblina se partió abruptamente, revelando una figura espectral en un guerrero vikingo. De pie, imponente y triste. Has llegado hasta aquí, joven, pero debes preguntarte, ¿estás listo para recibir el impacto de tus decisiones pasadas? La voz retumbó como un trueno, y el guerrero levantó su mano, señalando un antiguo y desgastado hacha a su lado. ¿Qué sabes de mi historia?, Alejandro preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza al entrever un atisbo de esperanza. Todo, susurró el vikingo, su mirada penetrante como dos brasas ardientes. Tú no solo buscas a tu hermana, también te persigue el legado de aquellos que vinieron antes que tú, Han. Esta oscuridad no solo te reclama a ti, también anhela a los que amas. El sacrificio que propones es más que tu vida. Debes dar lo que más atesoras. Alejandro sintió el pánico apoderándose de él. ¿Qué más puedo perder?, le gritó, sus ojos abarrotados de lágrima. Lo perdí todo. La expresión del guerrero se suavizó. A veces, un sacrificio no es suficiente. A veces, necesitas dejar ir. ¿Estás dispuesto a despojarte de aquello que más amas? El temor se retorcía en su pecho. La decisión ya no era solo sobre su vida o su alma. Era sobre su hermana. Esa idea lo envolvió en un asesino silencio. La figura espectral parecía casi esperarlo, como si estuviera midiendo su respuesta. Tu determinación es admirable, continuó el vikingo, tomando su hacha, pero no anheles el poder, sin comprender el horror que conlleva. La oscuridad siempre diseña atajos que conducen a un precio más elevado. No es lo que hagas, es a lo que te enfrentes en el camino. Alejandro se estremeció al escuchar las verdades presentadas por el guerrero. La risa del esqueleto resonaba ominosamente entre los ecos de la niebla, añadiendo un tono de burlona expectativa. Un laberinto de decisiones se extendía ante él, su hermana como centro de todo, pero ahora abrumado con dudas. Mientras los ecos del pasado lo perseguían con insistencia, un nuevo grito resonó en la distancia, más cercano a la voz de su hermana. Alejandro, por favor, no te dejes llevar. En ese momento, la claridad golpeó como un rayo. La elección más dura se acercaba rápidamente. ¿Podría realmente liberar su destino sin perderlo todo? La mente de Alejandro rugía, y mientras el guerrero vikingo lo miraba fijamente, la comprensión comenzó a calar en su corazón. ¿Y si todo esto es solo una trampa?, reflexionó en voz alta, mientras la niebla empezaba a envolverse alrededor de él, amenazando con devorarlo todo. El guerrero asintió, con una mezcla de pesar y respeto. La verdad será revelada. Pero debes decidirlo por ti mismo, joven. La oscuridad espera, y no tendrá piedad. Con esas palabras, resonando en su cabeza, la oscuridad pareció cerrarse aún más. La pregunta quedó flotando en el aire tenso. ¿Estaba Alejandro realmente preparado para enfrentar la oscuridad que acechaba, no solo en el abismo, sino también en su propio corazón? Una sombra aún más oscura se perfilaba entre la niebla, lista para reclamar lo que le pertenecía. La risa helada del esqueleto retumbó nuevamente, gritando en el vacío, a no hay vuelta atrás. El destino de su hermana se tambaleaba entre la vida y la muerte, mientras la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Tendría la fuerza necesaria para enfrentarse a la desesperación definitiva? La bruma se cerró a su alrededor, creando una prisión de sus propios recuerdos. Alejandro sintió que el aire se espesaba, como si cada respiración se convirtiera en un ejercicio de tortura. La risa del esqueleto resonaba, burlándose de su angustia, mientras sombras viles danzaban en las esquinas de su visión. No hay vuelta atrás, repetían incesantemente. A lo lejos, el guerrero vikingo se mantenía firme,
Sus ojos estaban fijos en Alejandro. El hacha a su lado brillaba con un destello sobrenatural, ofreciendo una mezcla de poder y advertencia. La imagen de su hermana se entrelazaba con la de los guerreros perdidos, cada uno sufriendo en su destino trágico. ¿Qué harías para salvarla? ¿Sacrificarías tu alma?, musitó el guerrero, en tono grave. Alejandro retrocedió un paso, la duda apretando su corazón como un puño. No puedo. No puedo perder más, sollozó, cada palabra cargada de desesperación. Pero la imagen de su hermana, frágil y aterrada, lo empujó hacia adelante nuevamente. El amor puro se prueba en la oscuridad, contestó el vikingo. A veces, lo que más amas se convierte en tu mayo, carga. El eco de sus palabras resonó en su mente como campanas de advertencia, llenando el aire tenso con un vago sentido de fatalidad. Alejandro se giró bruscamente, desafiando las sombras que se arrastraban entre los árboles. De pronto, un grito desgarrador atravesó la bruma. Alejandro, la voz de su hermana lo atravesó como un rayo, llenando su ser con un nuevo impulso. Te necesito. Ayúdame. El guerrero intentó detenerlo con un movimiento, pero Alejandro había perdido toda razón. La desesperación lo impulsaba hacia adelante, adentrándose en la penumbra. Cada paso era una carga, cada recuerdo, una cadena de la que debió liberarse. Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente, la mente fracturada entre la lealtad a su familia y el conocimiento del sacrificio irrevocable que estaría dispuesto a hacer. Las sombras comenzaron a tomar forma, emergiendo del abismo como criaturas de pesadilla, retorciéndose y contorsionándose. Danzaban en un ballet horrendo mientras los gritos se tornaban ecos lejanos. Alejandro sintió cómo su piel se erizaba, no solo por el frío, sino por una sensación de peligro latente. ¿Es esto lo que buscan? ¿Devorar todo lo que tocan? De repente, una sombra más alta que las demás se acercó. Era el esqueleto, el ser que lo había estado acechando desde el principio. ¿Te atreves a seguir?, preguntó el ser con voz rasposa, eco de almas perdidas. ¿Qué harás cuando tengas que elegir entre salvar a tu hermana y salvarte a ti mismo? El cuerpo de Alejandro tembló mientras se devolvía hacia el guerrero. No puedo. No puedo decidir entre el destino de mi hermana y el mío. ¿Por qué esta carga se me ha impuesto? La angustia se retorcía en su interior como un animal salvaje, luchando por salir. El vikingo miró a Alejandro con un respeto sombrío. Decidir nunca es fácil, pero a veces, la elección se vuelve crucial, y el camino se revela ante nosotros. Este lugar no es solamente un laberinto físico, sino una prueba de corazón. Las sombras continuaron avanzando, llenando el ambiente de un frío gélido. ¿Y si debo enfrentarla solo?, murmuró Alejandro, sintiendo cómo la desesperanza comenzaba a arrastrarlo hacia la oscuridad. La luz parecía desvanecerse en su interior. Recuerda, advirtió el guerrero, la luz que llevas dentro puede vencer incluso la más oscura de la sombra. Elige con cuidado, joven, el destino de aquellos que amas está en tus manos. El guerrero levantó su hacha, generando un resplandor inusual que repelió algunas sombras, otorgándole un susurro de esperanza. Justo en ese momento, un grito atronador llenó el aire, seguido de un silencio sepulcral. Alejandro giró la mirada, buscando la fuente del sonido. Una figura emergió de la niebla, su rostro oculto tras un velo. Era su hermana, pero deformada, distorsionada por el terror y la desesperación. Alejandro, haz algo antes de que sea demasiado tarde. Una oleada de pánico lo envolvió. ¿Era esta su oportunidad de salvarla? Pero las sombras se acercaban, retorciéndose vorazmente. Con cada paso, la pregunta de si podría estar dispuesto a sacrificar su propia vida para liberarla ardía en su pecho, como un fuego inextinguible. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió, revelando un abismo oscuro y profundo que parecía llamarlo. La voz del esqueleto resonó nuevamente. La decisión está a punto de ser tuya. Mientras la oscuridad lo rodeaba, Alejandro tuvo un momento de clarividencia. Podía sentir el peso de su destino, pero también el poder de su amor. Se enfrentó a su hermana, y justo antes de que todo se desvaneciera, pronunció las palabras que podrían cambiarlo todo. Haré lo que sea necesario. Pero un susurro aterrador surgió entre la niebla,
llenando el aire con su risa macabra. ¿Realmente estás listo para descubrir la verdad en la oscuridad? Todos sus sacrificios podrán llevarte lejos, pero hay un precio que aún no entiendes. El abismo debajo de él se convertía en su única realidad, mientras decidía hacia dónde dirigirse. ¿Podría encontrar la salida sin perderse a sí mismo en el proceso? La penumbra lo empujaba hacia adelante, pero en el fondo de su ser, sabía que su viaje apenas comenzaba. El abismo se abrió ante él como una boca sedienta, y por un breve instante, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Las sombras danzantes lo miraban desde la oscuridad, sus ojos resplandeciendo con una malevolencia que helaba la sangre. Podía escuchar el latido de su propio corazón, resonando en sus oídos. Un tambor de guerra que lo empujaba hacia adelante, a pesar del terror que lo acechaba. Alejandro. La voz de su hermana lo atravesó, recordándole de nuevo su misión. Pero a medida que avanzaba, la figura de su hermana parecía desvanecerse, su rostro en la niebla distorsionado por el miedo, como si la luz estuviera siendo succionada por un agujero negro. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz saliendo entrecortada, como si el aire estuviera enrarecido. Cada paso que daba era una batalla contra las sombras que susurraban promesas de desesperación. ¿Por qué se siente como si todo estuviera en mi contra? Las risas del esqueleto resonaban, burlonas y acusadoras, porque aquí, el miedo no es solo un sentimiento, es un poder, algo que te consume desde adentro. Te he estado observando, Alejandro. Eres más frágil de lo que crees. El guerrero vikingo se mantuvo firme a su lado, el hacha brillando con un resplandor de esperanza, pero el rostro del guerrero se torció. No solo debes enfrentarlas, debes ser más fuerte que tu propio miedo. La oscuridad no se alimenta solo de sombras, sino de lo que más ama. Mientras las sombras se acercaban, Alejandro sintió la lucha en su interior. La imagen de su hermana, atrapada y perdida, lo empujó a avanzar. Cada grito desgarrador de ella provocaba un eco intenso en su pecho, y pese al terror que se acumulaba a su alrededor, algo en su interior comenzaba a arder con una nueva fuerza, como un pequeño fuego ante un huracán. Su mirada se endureció y tomó una decisión. No puedo quedarme aquí inmóvil, atrapado en esta pesadilla. Si el amor es la luz, entonces dejaré que guíe mis pasos. Con determinación, levantó su cabeza y se enfrentó al abismo. Las sombras se agitaban como serpientes, intentando desestabilizarlo, pero el grito, proclamando su amor hacia su hermana: «Estoy aquí, no voy a dejar que el miedo me consuma». El hacha del vikingo le siguió, generando una luz que perforó la bruma oscura. Alejandro sintió como la oscuridad retrocedía un poco, como si aquella luz tuviera poder. Cada latido de su corazón se convertía en un mantra an amor, esperanza, lucha. Pero al mismo tiempo, una sombra más densa se movió más allá de su alcance. Alto y aterrador, una figura se alzó, emergiendo de la niebla, con una risa que reverberaba como 1000 ecos. Era el esqueleto hecho carne, desprovisto de humanidad y lleno de un poder oscuro. ¿Así que luchas contra la desesperación, niño? No sabes el precio que tendrás que pagar. El guerrero vikingo se colocó frente a Alejandro, listo para enfrentar la entidad, su hacha elevada. «No permitiré que te lleve». Pero el esqueleto solo se rió más fuerte, una carcajada helada que reverberó en el aire. «¿Qué haremos cuando se derrumben nuestros sueños? La ilusión de protección es solo eso, una ilusión», susurró el esqueleto, girando lentamente su cabeza hacia Alejandro. Un escalofrío profundo recorrió la espalda de Alejandro. El miedo intentaba apoderarse de él nuevamente, pero se aferró a la imagen de su hermana. «Haré lo que sea necesario», murmuró casi como un rezo. Fue en ese momento que el suelo tembló con mayor fuerza. La grieta se ensanchó y una multitud de sombras comenzaron a emerger, sus formas grotescas y envolventes. El guerrero vikingo gritó, enfrentándose ferozmente a las sombras, pero parecía que la batalla apenas comenzaba. Alejandro se sintió pequeño y frágil en medio de la tormenta, pero la imagen de su hermana finalmente pudo difuminar el miedo. Con un último respiro profundo, corrió hacia la grieta, dispuesto a enfrentarse a lo que encontrara en el otro lado, sin importar el costo. «No te des por vencido, Alejandro», gritó el guerrero, mientras el tiempo se ralentizaba a su alrededor. Un último grito se elevó en el aire,
mientras el abismo lo tragaba. La oscuridad lo rodeaba, pero la luz de su amor guiaba su camino. Pero en el último instante, una voz resonó en su mente. ¿Sabes realmente qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? La respuesta te hará enfrentarte a los peores demonios que llevas dentro. Con ese rayo de revelación y miedo pulsando en su ser, Alejandro se precipitó hacia un destino incierto. ¿Qué secretos oscuros lo aguardaban en la esquina de la bruma? La lucha por recuperar a su hermana apenas comenzaba, y el verdadero terror se ocultaba aún en la penumbra. Alejandro cayó en la negrura, como si la oscuridad lo abrazara con manos frías. Su cuerpo se sintió ligero y a la vez pesado, como si le quitaran el aire y le añadieran plomo. En su mente, la imagen de su hermana se mezclaba con la risa burlona del esqueleto. La ilusión de protección resonaba la phrase, martillando su frente. Cuando logró abrir los ojos, el caos lo envolvía. No estaba en el abismo, sino en un paisaje desgarrado, donde la tierra parecía herida y descompuesta. Cientos de sombras se deslizaban entre los árboles marchitos. Sus movimientos tenían una fluidez que desafiaba las leyes de la gravedad. Murmullos sibilantes se alzaban del suelo, llenando el aire con una sensación de desesperación omnipresente. «Hermana», gritó Alejandro, su voz desgarrándose entre el eco lejano. Cada grito retumbaba en su garganta como un rayo en una tormenta. La respuesta nunca llegó, solo el silencio y el estremecedor sopor del miedo que lo asfixiaba. El guerrero vikingo apareció a su lado, firme y preparado. «No te dejes llevar por la desesperación. Este es un laberinto creado por el miedo. Conocerá tus secretos, pero tú debes dominarlo primero». «¿Cómo puedo hacer eso?». Alejandro sintió el pánico asomarse como una sombra retórica. «No soy un guerrero, solo soy un hermano buscando a su hermana». El vikingo lo miró con dureza. «Eres más fuerte de lo que piensas. Este lugar se alimenta de tus dudas, de tu confusión. Enfréntalo y romperás el hechizo». Alejandro respiró hondo, su mente zumbando con recuerdos de risas, de juegos, de risas perdidas. ¿Y si el precio es demasiado alto?, se interrogó a sí mismo, pero no había tiempo para más duda. La niebla comenzaba a remolinarse a su alrededor, y las sombras se acercaban con sed de tormento. Como si respondiera a su pensamiento, una de las sombras se separó del grupo, convirtiéndose en una figura reconocible. Era su hermana, pero su imagen era borrosa, distorsionada. Su grito, un eco desgarrador. «¡Ayúdame, Alejandro!», clamó, su voz un hilo tenso en el aire. «No me dejes en este lugar». El corazón de Alejandro se elevó y se hundió a la vez. «Sosténme», imploró, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la sombra la atrapó, absorbiendo su esencia como un ladrón que escapa en la penumbra. El esqueleto se materializó de nuevo, riendo con esa risa que hacía eco a través de la desgarrada realidad. «¿Ves? La desesperación es tu aliada, te arrastra sin que te des cuenta. ¿Este es el precio por lo que amas?». Sin tiempo para languidecer, Alejandro se armó de valor. «No puedes tenerme, no puedes quitarme lo que amo». Las palabras le quemaron la garganta, pero lo hicieron sentir fuerte. Este abismo no lo dominaría. Él decidiría su destino. Con un grito de rabia y amor, se lanzó hacia la forma distorsionada de su hermana. El guerrero vikingo avanzó con él, su hacha en alto como un faro en la tormenta. «Vamos, Alejandro, juntos podemos romper esta noche». Con cada paso, sentía que su determinación se multiplicaba. «Yo elijo el amor, yo elijo defenderla», alzó su voz en un clamor de desafío. Las sombras se cerraron a su alrededor, pero él continuó avanzando. La figura de su hermana titilaba, y su voz resonaba siniestra entre los susurros. «¿Y qué estás dispuesto a sacrificar, hermano?». El miedo lo atravesó como un cuchillo. La verdad en la pregunta lo detuvo. Se sacudió, la batalla interna tomando forma. «No me dejaré consumir». Pero la respuesta latía en su corazón, un terror que no podía ignorar. Mientras la negrura lo mantenía atrapado, una pregunta se alzó entre sus pensamientos. ¿Serás capaz de enfrentarte a los secretos que guarda esta oscuridad? ¿O te hundirás con lo que amas en su fondo más profundo? Y entonces, en medio de la oscuridad, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras se cerraron a su alrededor, una marea oscura que parecía tener vida propia. Alejandro sintió
como si cada susurro lo arrastrara, como si lo llamaran hacia un abismo sin fondo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Resonaba la voz distorsionada de su hermana, convirtiéndose en un eco punzante en su mente. No cederé, pensó, apretando los dientes. El guerrero vikingo a su lado era un símbolo de esperanza y determinación. Avance ordenó, y juntos se abrieron paso entre esas formas espectrales. La figura de su hermana continuaba, intermitente, a lo lejos, y cada vez que la veía, su corazón se hundía un poco más al escuchar los gritos ahogados que provenientes de su boca. Cada paso que daban en ese lugar desgarrado era un reto a la locura. Las sombras danzaban desesperadas, regocijándose ante su confusión. No sabemos quiénes somos, ni qué queremos, murmuró una sombra burlona. Tú quieres una hermana, y nosotros queremos tu miedo. ¿Quién ganará esta noche? Cállate, murmuró Alejandro sin convicción, a pesar de que el sudor le corría por la frente y el miedo lo invadía. Pero el vikingo se mantuvo a su lado, firme como una montaña. Controla tus pensamientos, Alejandro. La batalla no solo es contra ellos, es en ti mismo. El aire se volvió más denso, como si las sombras aspiraran el oxígeno. Alejandro sintió que el entorno se comprimía, como si estuviera siendo aplastado por la misma oscuridad. El lugar parecía vibrar con palabras olvidadas y risas aterradoras. La tierra parecía murmurar secretos de antaño, de antiguas batallas entre seres que jamás había soñado. En un instante, la figura de su hermana se desvaneció, y Alejandro exclamó con desesperación: ¿Dónde estás? Su alma se desangraba en cada palabra. La risa burlona del esqueleto resonó una vez más, esta vez más cerca, como un susurro helado en su oído. Te atreves a buscarla, Alejandro. Pero recuerda, lo que hay detrás de esta oscuridad podría ser más devastador que cualquier sacrificio. La mente de Alejandro se llenó de imágenes de lo que había dejado atrás. Risas infantiles, noches de historias al calor del fuego, promesas de protección. No puedo dejarla, susurró, sintiendo que la desesperación lo consume. Pero el guerrero vikingo lo interrumpió. Sus ojos ardían con una luz antigua, como estrellas en un cielo negro. Escucha, si el amor es tu motor, el miedo es su enemigo. Utiliza ese miedo, no lo ocultes. Combátelo. Las palabras resonaban en la mente de Alejandro, mientras las sombras pulsaban a su alrededor, alimentándose de sus dudas. Luego, en un oscuro rincón de su mente, surgió un recuerdo, un fragmento olvidado de un viejo relato, contado por su madre. Hablaba de un sacrificio, un acto de amor que podía romper incluso las maldiciones más poderosas. ¿Qué tal si el sacrificio no es algo que pierdes, sino algo que das? Pensó, con una chispa de claridad, rompiendo la niebla de su desesperación. Los murmullos se intensificaron. ¿Y qué ofreces, hermano? Cuestionaron las sombras, deslizándose más cerca, sus ojos vacíos reflejando la debilidad que él aún luchaba por dominar. Pero Alejandro ya no temía. El amor por su hermana le daba fuerzas. Ofrezco mi orgullo, mis miedos, todo lo que soy. Las sombras detuvieron su danza, como si la revelación le hubiese otorgado un nuevo poder. Alejandro alzó la cabeza, la rabia y el amor confluyendo en su corazón. Regresaré por ti, hermana. Lo prometo, gritó, mientras la oscuridad se desvanecía con el eco de su voz. Pero entonces, una sombra se acercó a él, más grande que las demás, y su rostro tomó forma en el esqueleto maníaco. Sonrió. No te hagas ilusiones. El verdadero sacrificio aún está por venir. Una sección de la tierra se partió en medio del caos, revelando un abismo profundo que amenazaba con tragarse todo. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos, y comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que la oscuridad realmente ha guardado? La voz del esqueleto retumbó por todo el paisaje, provocando que la realidad temblara. Mientras el abismo se abría, Alejandro sintió que el verdadero miedo se acercaba, y su aliento se detuvo en su garganta. La oscuridad esperaba su respuesta, y la próxima decisión podría ser la última. Alejandro sintió como el abismo vibraba con fuerza, un eco de su propio temor. La risa del esqueleto resonaba en su mente, cada nota como un golpe que reverberaba en su corazón. La imagen de su hermana, atrapada y asustada, brillaba en su memoria, y con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se convertía
en un nudo doloroso en su pecho. ¿Qué debo hacer?, murmuró, buscando respuestas en el silencio desgarrador. La presencia del guerrero vikingo a su lado le otorgó un destello de confianza. El camino hacia la redención siempre implica una elección. Hijo, no se trata solo de lo que sacrificas, sino de cómo lo ofreces. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían esperar, anhelando esa decisión. Alejandro cerró los ojos, dejando que las memorias fluyeran a través de él. Días de risas con su hermana, noches de cuentos, junto al fuego en su hogar. El recuerdo de su voz, dulce y llena de vida, resonaba en su mente, llenándolo de una dulzura amarga. Si tienes fuerza, tal vez puedas salvarla, susurró su corazón. Con un grito desgarrador, abrió los ojos y se enfrentó al abismo. No me voy a dejar llevar, te enfrentaré, y no dejaré que te lleves a mi hermana, dijo, su voz firme, aunque temblorosa. El esqueleto rió, su eco resonaba como una tormenta. ¿Crees que puedes enfrentarte a la verdad oculta? La oscuridad no perdona, niño. Tu sacrificio debe ser total. Las sombras comenzaron a aproximarse, acariciando su piel con un frío sepulcral. ¿Qué tipo de sacrificio?, Alejandro retó, el rescoldo de determinación brillando en sus ojos. Esto ha sido un juego. Uno en el que las sombras juegan con la vida, pero yo elijo amar. Y ese amor no será tu prenda de cambio. Entonces, el guerrero vikingo se interpuso entre él y el abismo. Esto no es solo tu batalla, Alejandro. Todos los que están atrapados aquí padecen un sufrimiento eterno, atrapados por decisiones pasadas. Lo que ofreces va más allá de tu vida. Es un acto que puede romper el ciclo. Alejandro asintió, su mente girando en torno a la revelación. No estaba solo. Su hermana no era la única víctima. El sacrificio no solo podría ser la entrega de su vida, sino cualquier carga emocional que le pesara. Si puedo liberar a otros, estoy dispuesto a hacerlo. Con el aliento hondo en su pecho, levantó la cabeza hacia el abismo. Lo ofrezco todo a mi temor, mi dolor, que sirvan de puente para liberar no solo a mi hermana, sino a todos los que fueron víctimas de esta maldición. Mientras pronunciaba esas palabras, las sombras se detuvieron, titilando con una luz tenue. El guerrero vikingo sonrió, asintiendo a su valentía. Esa es la esencia del sacrificio verdadero. El amor trasciende, Alejandro. Cuando ofreces tu propio sufrimiento, la luz puede florecer en medio de la oscuridad. De repente, una explosión de luz iluminó el lugar, y el abismo empezó a temblar. ¿Qué has hecho?, gritó el esqueleto. Su rostro se distorsionó por la furia. Liberar el pasado, respondió Alejandro con determinación, haciendo eco de su amor y su dolor. Una oleada de energía emergió de él, envolviendo el abismo y tejiendo luces brillantes a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, atrapadas entre el tornados de amor y luz. Al ver esto, la figura de su hermana apareció entre neblinas de su mente, clara, como un día soleado. «Alejandro», gritó, su voz llena de alivio y esperanza. «Te encontré». La distorsión de su figura comenzó a desvanecerse. «Sostente». Alejandro extendió la mano hacia ella, mientras el brillo de su luz aumentaba. «Salta hacia mí, estamos juntos en esto». Ella corrió hacia él, la distancia reduciéndose a medida que la luz se expandía. Las sombras, incapaces de soportar la brutalidad del amor que emergía de él, comenzaron a desaparecer como cenizas en el viento. El esqueleto retrocedió, incapaz de detener el proceso. «No puede ser», en su voz se desvaneció en un grito, mientras todo a su alrededor se disolvía. «Louise», Alejandro exclamó, sintiendo como la luz lo envolvía, brindándole fuerzas. Y así, su hermana se lanzó hacia sus brazos. La oscuridad que los había separado se disipó, dejando solo un cálido abrazo. «Lo lograste», murmuró ella, su voz entrecortada por las lágrimas. «Lo lograste, hermano». Juntos, se aferraron uno al otro, sintiendo que la luz brotaba de su unión, envolviendo cada rincón del oscuro abismo que había sido su prisión. «Nunca volveré a dejarte», susurró Alejandro, decidido a protegerla para siempre. Con una última explosión de energía, la oscuridad fue desvaneciéndose. El abismo se cerró, llevándose consigo al esqueleto y a las sombras para siempre. En su lugar, quedó un resplandor de esperanza, una imagen de un hogar lleno de vida y amor.
donde podrían volver a ser libres. Mientras las luces de su nuevo mundo los rodeaban, Alejandro y su hermana sonrieron, con la conciencia de que la verdadera batalla no fue solo contra la oscuridad, sino por el poder del amor que prevaleció. Habían enfrentado sus miedos y elegido el camino hacia la luz. Era hora de volver a casa. Una nueva vida les esperaba, libre de cadenas pasadas. Ahora, escúchame atentamente. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para que no te pierdas las historias impactantes que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y NDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrarnos tu apoyo, y que sigamos construyendo esta comunidad juntos. No esperes ni un segundo más.